Vamos a esperar unos minutitos y comenzamos la clase, niñas, ¿ya? Para que se suban más compañeras. ¿Y cuándo van a venir? Buenas tardes, niñas, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va, Eli? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Hola, Ya, profe. Hola. ¿Cómo Profe, están, le Nico? quiero decir una cosita. Bien, gracias. Lo que pasa es que voy a estar escuchando la clase atentamente ya, pero es que entré a trabajar y no voy a poder interactuar con usted. Si pudiera, voy a encender el micrófono y lo voy a hacer, ¿ya? Bueno, ya. Pero de repente ya. voy a hacer preguntas y esté atenta igual, pues a ver si le toca. Por eso, ¿ya? sí, voy a puede estar responder. Ya, Ya, gracias, profe. Nico. Gracias. ¿Y la Ángela no está tampoco? ¿Y la Anaís? Profe, yo voy en el metro porque voy caminando a entrevista, entonces va a haber mucha bulla. Churra, ya. Hola, profe. Anaís, ¿no va a encender su cámara? Ya, ahora la enciendo. Espérenme. Gracias. Ya. Niñas, de ustedes, ¿quién va a presencialidad la próxima semana? Yo, profe. Eli. Profe, yo voy mañana. Pero mañana vienen a la reunión, donde les van a contar de qué se trata, ¿cierto? Sí, a mí me toca el jueves la reunión. El jueves la reunión. ¿Y quién me dijo que iba? ¿A clase? Yo. Pero alguien más me dijo, yo voy mañana. Yo igual voy mañana. Ah, ya. Yo, profe, Camila. Ya. Yo igual, chicas. profe. Ah, son varias. Ya tenemos a la Eli entonces, a la Anaís, a la Camila y la Magdalena. Cristina, ¿cuál es su apellido? ¿Qué dice Cris nomás? Dice la Connie, si no se puede conectar la compañera que lo intente de nuevo porque está abierto no hay sala de espera.
Profe, yo también coordiné todo para asistir, pero a mí no me ha llegado un correo como para asistir esta semana como a mis compañeras. Ya voy a Y- preguntar a Ángela, o ya no quiere Sí. usted. Hola, profe. No, Hola. yo sí quiero asistir, así que igual le mandé un correo a la jefa de carrera para ver qué pasaba. Ya. Sí, pues. Lo que pasa es que. Pero yo ya coordiné todo con quién me va a cuidar a mi hijo y todo el tema. Ah, ya. Entonces, trate de ir nomás y después, si no, vemos cómo nos organizamos, ¿ya? Profe, gracias. Pero, a ver, les cuento cómo es la modalidad, chiquillas, que yo también me enteré hace poquito. Yo pensaba que las que volvíamos a hacer clases presenciales no íbamos a hacer las virtuales, pero del retorno a clase, Cristina Acuña, del retorno a clases presenciales. Las personas que siguen en modalidad virtual, igual vamos a hacer la clase de la misma forma como lo hemos hecho hasta ahora y se las voy a hacer yo. Pero las que están en presencial, no sé si las voy a tomar yo, porque se dividen los grupos y se hacen microsecciones, ¿ya? Entonces, si no les toca conmigo, les va a tocar con la profesora Erika o con la profesora Pamela Hernández. Pero siguen como el mismo trabajo que hemos hecho hasta ahora, porque es la misma planificación para todas, ¿ya? La próxima semana, niñas, en presencialidad se va a trabajar análisis de caso, que vamos a revisar informes fonoaudiológicos para poder determinar los componentes del lenguaje que están alterados, y en base a eso se va a presentar una estrategia. Esa es la semana 4. Y en la semana 5 vamos a confeccionar material didáctico para atender estrategias para trastorno del lenguaje, ¿ya? Las personas que siguen en la casa de manera virtual van a hacer lo mismo. Lo que sí, vamos a ver si hay alguna variación del horario, pero ahí nos vamos a poner de acuerdo dependiendo cómo se presente la próxima semana, ¿ya? Las niñas que... Tenemos una duda como grupo. Las personas que fueron llamadas tienen que asistir sí o sí, ¿cierto? Sí, porque usted puso en su encuesta que sí volvería, pues. No, Sí. es voluntario esto, no. Entonces, cuando a usted le llegó la encuesta y usted puso que sí, se comprometía también a asistir. Pero, o sea, si usted se va presencial y sus compañeras se quedan supongamos que tienen un grupo y el grupo se divide porque algunas van a presencial y otras se quedan en aula virtual, el grupo se desintegra. Pues. Tienen que armar otro grupo con las compañeras que estén en presencial porque son de distintas secciones, entonces no se puede mantener. ¿Ya? Esa es la cosa. ¿Ya? Para las personas que se queden en modalidad virtual, yo les voy a avisar antes cuáles son los materiales que vamos a utilizar, ¿ya? Para confeccionar los recursos. Y el día jueves de la quinta semana, yo les voy a presentar material del que está en ENAC y vamos a manipular el material con la gente que esté allá. A las demás se los voy a mostrar vía virtual. Y en base a eso vamos a confeccionar material también, ¿ya? Así que el día martes nos vamos a poner de acuerdo del material que vamos a utilizar, los materiales me refiero a cartulina, tijera y las cosas que utilicemos para crear el material que se va a mostrar el jueves, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillas? ¿No? Me voy a hacer una inhalación que estoy con alergia. Discúlpenme un poquitito ya. Ya, ahora sí, disculpen. El gato me tiene loca en este periodo. Ya. A ver. Eli, hoy día, mire, le voy a contar primero. Vamos a trabajar. Yo les mandé un mensaje que revisaran el material que está en el aula virtual. Hay un documento que se llama Programa de Estimulación del Lenguaje Oral, que la sigla es PELO, y es un programa de estimulación español que cumple con los requisitos del habla chilena, por eso lo vamos a utilizar como base. Pero hoy día vamos a empezar a trabajar en un programa de estimulación que va a crear cada grupo, ¿ya?
Eli, ¿por qué cree usted que es importante que trabajemos un programa de estimulación del lenguaje oral? Que ustedes confeccionen cada grupo su plan. Porque de esa forma vamos a poder enseñar mucho mejor. Y ¿A vamos a quiénes? poder darnos cuenta de las diferencias a los niños. ¿A cuáles niños que específicamente, Eli? a los niños que nos podamos dar cuenta de que tienen algún retraso en el lenguaje o algún trastorno en el lenguaje. Exacto. ¿Por qué aquí es apropiado, por ejemplo, hablar de retraso en el lenguaje, si estamos hablando de un plan de estimulación? Porque ya el niño puede estar diagnosticado o puede que esté recién empezando. Ya, por lo tanto, va al lugar que la Eli señale que puede ser de retraso del lenguaje, porque ahí nosotros vamos a poder intervenir, ¿ya? Gracias, Eli. Anaís, ¿qué cree usted que qué habilidades cree usted que debería trabajar o contener un plan de estimulación del lenguaje oral? Yo creo que debería ser como didáctico, ¿Ya? ¿Desde qué punto de vista didáctico? ¿Cómo? Explíqueme más. que no solamente como que se les trate de enseñar así como con palabras y todo eso, sino que a través de juegos, cambios de roles, actos, o sea, como obras y esas cosas. ¿Por qué? Porque así es más fácil tener la atención de los niños, ya que los niños igual se aburren tanto estar como escuchando y escribiendo, entonces es más fácil como llamarle la atención con esas cosas. Ya, y en este caso, si es un programa de estimulación del lenguaje oral, ¿iríamos a trabajar escritura, por ejemplo? Dependiendo de la edad. Es lenguaje oral. Ah, entonces no. ¿Por qué no? Porque solamente se les va como a hacer un trabajo a través de escuchar De y la conversar. oralidad, justamente. Sí. Súper buena respuesta. Gracias, Anaís. Profe, Cuénteme. la Ángela me pidió que le avisara que se tuvo que salir porque en el metro se le cortó la señal y se escucha cortado. Ya, dígale que se trate de conectar después porque es importante, vamos a dar las directrices para el trabajo, ¿ya? Gracias, Ya. Eli. Ya, chicas, a ver, nosotros vamos a trabajar con este plan de estimulación del lenguaje oral que va a contener 4 elementos críticos que son esenciales para poder estimular el lenguaje, que están desde el punto de vista fonético-fonológico principalmente, ¿ya? Magdalena. Dígame, profe. Mire, la primera habilidad que vamos a trabajar en este plan se llama discriminación auditiva. Si yo le hablo a usted de discriminación auditiva, ¿qué cree usted, de qué cree que estoy hablando? Discriminación auditiva, de que uno pueda identificar los sonidos, ¿Ya? algo así, ¿Qué tipo de sonidos, por ejemplo, podemos o las identificar? diferencias, por ejemplo, si digo, puede ser una vocal o una consonante, no sé, cosas así se me ocurre. Sí, súper buena respuesta. O sea, me sirve para establecer estas diferencias, ¿cierto? Y en relación a, por ejemplo, sonidos de animales, ¿me servirá la discriminación auditiva? Claro, sí. ¿Cuándo? Por ejemplo, que un gato le hace igual que un tigre o que un león o que un perro, cosas así, pues pueden ser algo que sean similares o muy distintos. Exactamente, similares o muy distintos. Dígame, Anaís. Tiene igual que ver con estas palabras graves, como los sonidos que son graves, los que son como agudos. La clasificación de las palabras según el tilde, ¿cierto? Según la acentuación. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que tiene que ver con eso, Anaís? Porque así como que se les enseña que hay palabras que tienen que marcarse más en algunos lugares. ¿Ya? ¿Y igual de qué manera se estaría como como aplicando la discriminación auditiva en ese caso? Así después ellos como que aprenden que tienen que como agudizar o agravar un poco más la voz cuando digan esas palabras. ¿Ya? Y por ejemplo, nosotros tenemos progresión en la enseñanza, ¿cierto? ¿Se acuerda que cuando vimos lo de la de prebásica a básica? Anaís.
¿Sí? Sí, profe. En este caso, estaría relacionada, habría una progresión entre la estimulación del lenguaje y lo que hace mención usted de la clasificación de las palabras según la acentuación. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se puede notar que el niño está aprendiendo como a hablar más grave, a hablar más suave, por ejemplo, a subir la voz cuando se están presentando. O aclarar también o a clasificar las diferencias de voz, ¿cierto? Sí, Sí. sí, buen análisis, Anaís. Efectivamente, cuando nosotros estimulamos el lenguaje, estamos, por ejemplo, preparando para que a través de la discriminación auditiva, los niños después sean capaces de clasificar distintos tipos de palabras según la entonación de la sílaba acentuada en este caso. ¿Ya? Como definición, chiquilla, Eli. Perdón. Cuando nosotros trabajamos con la fonoaudióloga de mi hijo y tenían problemas, no sé, pues con la B o con alguna, en vez de decir bruja, decíamos buruja. Entonces ahí hacíamos discriminación auditiva y empezamos barará, berere, para que se fueran adaptando al sonido y de ahí poder pronunciarlo. Ya, ese ejemplo que da la Eli, chiquillas, tiene también que ver con dífonos consonánticos o trabantes que presentan dificultad a los estudiantes. Porque, por ejemplo, el brazo para algunos niños es muy difícil o niñas pronunciarlo. Por lo tanto, hay que manejar el punto articulatorio y se trabaja de esa forma como iteración de sílabas para que vayan reforzando el fonema en estudio, ¿ya? Chiquillas, la discriminación auditiva por definición, si quieren la anotan, es la capacidad que tenemos las personas de identificar perceptivamente. O sea, tengo que tener indemnidad sensorial auditiva para poder establecer la discriminación. ¿Por qué, Eli? ¿Por qué tengo que tener discriminación? Para poder discriminar tengo que tener indemnidad a nivel sensorial auditivo. Porque te tienes que dar cuenta de las diferencias. O sea, mis hijos en el momento que le hacían ese buruja, no sabían identificar si era bruja o buruja. Entonces ellos lo tomaban como que era buruja. Y así se pronunciaba, hasta que ya empezamos de a poco a integrarle para que al final terminara diciendo bruja. Ya, y por ejemplo... Entonces todavía no tenía definido. Exacto, había que estimularlo, pero ¿y una persona que no escucha puede desarrollar la discriminación auditiva? Yo, de hecho, eso quería decirle que igual debe tener que ver con poder realizar la evaluación de si el niño escucha o no, porque en caso de que el niño no tenga problemas de audición no va a poder desarrollar estos aspectos. ¿Por qué? Porque no va a que poder... necesita escuchar para poder diferenciar. O sea, recuerden, chicas, que en el comienzo de la asignatura vimos que nosotros no podemos hablar de un trastorno del lenguaje en una persona sorda, porque ahí la dificultad sería secundaria a la sordera o a la hipoacusia, ¿ya? En la escuela del lenguaje o en el PIE, a los estudiantes con trastorno del lenguaje, vamos a establecer esta... como tamizaje o diferencia. No vamos a tener en trastorno del lenguaje ningún estudiante que tenga otra necesidad educativa especial asociada al trastorno del lenguaje, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hablar de que hay una indemnidad perceptiva. No podemos decir, como dice la Anaí y la Eli, que la persona va a discriminar un sonido si no tiene audición, ¿ya? Incluso si... tiene hipoacusia leve o algún tipo de hipoacusia en grados iniciales, tampoco vamos a poder trabajar tan a fondo la discriminación auditiva o la acuidad auditiva, ¿ya? A ver, chicas, nosotros podemos, a través de la discriminación auditiva, diferenciar muchos sonidos y fonemas también, ¿ya? Hay fonemas en la lengua española que pueden presentar dificultades o confusiones porque son sonidos muy próximos, ¿ya? Ahí también ocupamos la discriminación auditiva, ¿ya? También nos sirve, por ejemplo, para determinar cuando los sonidos son muy altos o son muy bajos, o la persona habla muy rápido o muy lento, ¿ya? Pero principalmente la capacidad que nos permite distinguir los estímulos auditivos. Aquí estamos hablando solo de estímulos auditivos.
Y otro elemento esencial que tiene la discriminación auditiva, chiquilla, es que nos permite estar alerta y tener cuidado. Camila Morales, ¿por qué cree usted que la discriminación auditiva nos da esta posibilidad de estar alerta, de tener cuidado, de no estar en riesgo? Cami, ¿puede encender su micrófono, por favor? No está la Camila, parece. Isabela, ¿puede encender su micrófono? ¿Se escucha? Sí, ¿cómo está? Bien. ¿Está trabajando? Sí. Ya. ¿Por qué cree usted que la discriminación auditiva nos permite también estar alerta, tener cuidado, no correr riesgos? ¿En qué situaciones, por ejemplo? ¿Qué pasa si usted va cruzando la calle y no mira y siente una bocina? ¿Que no siento una bocina? Siente una bocina. Yo creo, me asusto, yo creo, o sea, cuando es como de la nada, claro, me asusto. Entonces, ¿qué posibilidad le entrega la discriminación auditiva en esa situación? Pucha, hay personas que no escucharían como yo esa bocina. Entonces la hace... Quizá no estarían ahí como, por ejemplo, yo al cruzar, si no sé, viene un auto, por ejemplo, y me toca la bocina de golpe, y yo voy a quizás reaccionar como rápido, pero una persona que no escucha quizás va a pasar nomás y no, y la persona del auto tampoco va a saber si esa persona escucha o no escucha. Exacto. ¿Y qué pasa si usted va caminando por una vereda y siente los ladridos de un perro que se van, un perro furioso que se va acercando cada vez más a usted? También, también trataría de hacer algo, o sea, no sé si de correr. La verdad es que yo no, me mordió un perro hace como un mes y algo, y ni siquiera iba corriendo, iba en bicicleta, pero traté de bajar como la velocidad para poder pasar. Y consiguió que Y la aún mordiera así- el perro. Donde y bajó aún la así velocidad me mordió, del perro. aún así me mordió el perro, entonces ahora como que no sé, trato de evitarle esas cosas, pero por ejemplo cuando siento los ladridos así como bien fuertes, no les tengo miedo, porque no quedé con el miedo, fue un accidente más que nada. Pero claro, pues trato de tomar ciertas precauciones. Claro, o sea, la discriminación auditiva en este caso a usted le sirve como una advertencia, ¿cierto? Claro. Gracias, Isabela. Ya, por otro lado, chiquilla, esa es la discriminación auditiva tiene estas características que nos hacen diferenciar. Les voy a compartir ahora un video, niñas, donde vamos a ver cómo se trabaja la discriminación auditiva. O sea, esta es una forma de trabajar la discriminación auditiva. Tenemos que ver más formas porque eso va a depender también. ¿Se acuerdan que vimos? A ver, Janice, ¿puede encender su micrófono? Janice. No está. Scarlett, por favor. Hola, profe. ¿Cómo está? Trabajando. Ah, ya, le voy a hacer una pregunta rapidita. ¿Se acuerda de cuando vimos estimulación que los niños tenían distintas etapas de desarrollo? Sí. Dependiendo de la etapa de desarrollo en la que estén, ¿tendremos que estimular a todos por igual? ¿O depende de la etapa en la que se encuentren? No, va a depender de la etapa en la que se encuentren, porque de ahí el pensamiento va más complejo. Al principio, cuando son chicos, uno no puede estar como enseñándole de la misma manera con los grandes, porque su experiencia va cambiando, van conociendo más cosas y van aprendiendo también a medida que van conociendo. Entonces, si son pequeños, hay que ir como estimulándolos
de acuerdo a la etapa en la que se encuentran. Súper buena respuesta. Y exactamente como dice la Scarlett, la estimulación, muchas gracias Scarlett, no va a ser para todos los niños igual. Vamos a concentrarnos en estas características que tienen que ver con su edad. ¿Y con qué más nos podemos fijar? ¿En qué más nos podemos fijar, Magdalena, aparte de la edad, para poder seleccionar las actividades que vamos a realizar? Yo creo que también en la madurez que tengan. ¿Ya? Y en la etapa que están. ¿Ya? ¿Y podríamos considerar, por ejemplo, los intereses de los estudiantes? Sí, también. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué consideraría usted? ¿Cómo lo haría? Es que cuando uno trabaja con los niños y con las niñas, uno se da cuenta, uno ya los conoce. Y uno entiende las cosas que les interesan o las cosas que... O sea, sabe ya cómo trabajar con ellos, con los distintos niños. Ya. Gracias, Magdalena. Eli, levantó la mano. Dígame. Sí, la Yanis dice que va en la calle caminando y que por eso no contesto. Ok, gracias, Eli. Ya. Justamente, chicas, como menciona la Magdalena, como también mencionó la Scarlett, nosotros tenemos que considerar etapas de desarrollo, la madurez intelectual de los niños, pero también tenemos que considerar sus intereses. Les voy a mostrar ahora el video que les dije y vamos a ir analizando este video en función de qué es lo que se le está pidiendo a los niños, ¿ya? Y para que veamos cómo es la progresión de la habilidad de la discriminación auditiva. Voy a compartírselos de inmediato. Profe, ¿sabe que tengo un problema con la lectura complementaria que usted mandó? Traté de abrirla, de descargarla y ahora me manda un montón de cosas. Como sí, puro spam. No, son spam, son archivos distintos. Sí, es que me manda cuestiones de Farca, de no sé qué, desde que abrí para tratar de descargar. Las niñas de la otra sección lo abrieron sin dificultad. Traté de abrir del teléfono y no pude. ¿Cuál de los dos? Me pasó algo parecido porque a mí me pide, como no tengo el programa, me pide que compre el programa para poder descargarlo. Adobe, niñas. Se lo voy a enviar al correo de alguien para que lo comparta, ¿ya? Ya, mejor. Para que así esté más fácil. Profe, a mí se me abrió como una plataforma del gobierno. El que dice programa de estimulación, es el que tienen que revisar para el trabajo, ¿ya? Así que, pero mejor se los envío para que no tengan dificultad, ¿ya? ¿Les parece? Ya, chicas, aquí vamos con esto. Les voy a compartir el sonido de la computadora. Ahí va. ¿Me dicen si se escucha, porfa? ¿Sí? ¿Se escucha? Hoy jugamos con los transportes. Escuchamos el sonido de los transportes. El coche. La moto. El avión. El autobús. El tren. La bicicleta. El camión. La ambulancia. El helicóptero.
El barco. El cohete. Ya. Chicas, ¿qué se le está pidiendo ahí a los estudiantes? ¿Qué habilidad tienen que poner en práctica? La que quiera puede responder. Reconocer los sonidos y además aprender cómo se llaman. Ya, o sea, está nominando, ¿cierto? Se le pide que respondan de acuerdo al sonido. Pero para poder hacer eso, ¿qué tiene que saber primero? Para poder reconocer el sonido y decir cómo se llama cada medio de transporte. ¿Qué tenía que haber hecho? Que por ejemplo, el cohete, ¿lo conocerán todos los niños y niñas? ¿Qué debe tener el niño y la niña primero para poder responder? ¿Una estimulación? Una estimulación, los conocimientos, en este caso, ¿qué conocimientos debe tener? Un conocimiento previo de cada sonido. De cada sonido y además de eso... enseñarle cómo la figura. Tiene que saber cómo se llama. Eso de la figura en este caso, ¿qué son, Anaís? Por ejemplo, la forma que tiene un avión, la forma que tiene un auto. Ya, la imagen. O enseñarle los medios de transporte. Enseñarle los medios de transporte, justamente, porque aquí lo que estamos haciendo es establecer una relación entre el sonido. Tiene que discriminar que cómo va a sonar el avión, cómo va a sonar el helicóptero, que son sonidos similares, cercanos, pero que no son iguales. Eso es discriminación, ¿ya? O sea, tiene que establecer una diferencia. Fíjense en esta otra actividad. Escucha el sonido y adivina qué es. ¿Qué es? La bicicleta. ¿Qué es eso, chiquillas? ¿Cómo? La moto. Una moto. ¿Y cómo sabe que es una moto? Porque escuché el sonido antes. Ya, y si escuchó el sonido y lo puede reconocer es porque ya lo conocía previamente, ¿cierto? Sí. Vamos. ¿Qué es? La moto. ¿Qué es? La ambulancia. Ya, si se fijan, ahí ya tenemos dos actividades de distinta discriminación auditiva. En la primera, solamente tiene que reconocer el sonido y mencionar de qué medio de transporte se trata. Esto lo podríamos hacer con animales, lo podríamos hacer con instrumentos musicales, con sonidos del cuerpo, por ejemplo. ¿Qué sonidos del cuerpo podemos encontrar? Cuando estamos resfriados, por ejemplo, ¿qué hacemos, Magdalena? ¿Tosemos? Tosemos, ¿qué más? Sonarse. No sonamos, ¿qué más? Estornudamos. Estornudamos también. Todos esos sonidos del cuerpo son característicos y también los podemos usar para establecer discriminación auditiva, ¿ya? Eso se hace en la primera parte. Escucha el sonido, dice de dónde viene. En la segunda parte en la primera establece la relación, como dijo la Anaís, del sonido con la imagen. En la segunda tiene que decir, escucha el sonido y sin ver la imagen decir qué es. Y ahora vamos a ver esta tercera. Fíjense que aquí ya va un nivel de complejidad un poquito mayor. La moto. ¿En la carretera o en el mar? ¿Qué tiene que hacer ahí el estudiante? Discriminar en dónde se ocupa, si en el mar o en la carretera. Exacto, por dónde se transporta, ¿cierto? Entonces ahí ya
Reconocemos el sonido, reconocemos la imagen y ahora decimos por dónde va. Seguimos con la misma actividad y fíjense en esto. No soy pájaro, pero puedo volar, llevando a gente de uno a otro lugar. ¿Qué es? ¿El avión? Ya. ¿Cómo sabe eso, Anaís? Porque hace la asimilación de que vuela y que tiene alas, como un pájaro. ¿Ya? ¿Y eso solamente ocupó la discriminación auditiva o tuvo que hacer un análisis más profundo? Un análisis más profundo. ¿Por qué? Porque hay que pensar como, ¿qué tiene esa figura que vuela por el cielo, pero que no transporta gente? Entonces hay que hacer una asimilación que pueden ser los pájaros. Por ejemplo, ¿cierto? Y esto lo podría hacer un niño, no sé, de 2 años. No, profe, porque a mi hijo recién la fonoaudióloga lo estamos trabajando con la terapeuta ocupacional. Ya, ¿y qué edad tiene? Lo empezamos a trabajar casi empezando a los 7 años. Ya, se trabaja entre los 5 y los 7 años. ¿Por qué, Elizabeth, se trabajará en esa edad? Porque ahí ya tienen la capacidad mental para poder discriminar entre el sonido y la forma, o sea, no la forma, sino que discriminar cómo son las cosas. Tiene una idea más abstracta, ¿cierto? Claro. De la información, justamente. Esa es la diferencia que hay entre las etapas del desarrollo que podemos utilizar distintas actividades. Si se fijan, es la misma, se trabaja con la misma información, pero acá vamos estableciendo a medida que vamos avanzando en el aprendizaje elementos que son más elaborados. Fíjense en esta, buscamos el intruso. ¿Cuál no es un transporte? ¿Cuál no es? La frutilla. Ya, ¿qué me están pidiendo acá, Andrea? ¿Qué tiene que hacer el estudiante aparte de determinar o sea, ¿cómo establece que ese es el intruso? ¿Qué tiene que hacer intelectualmente o cognitivamente? Uno tiene que observar la imagen. ¿Ya? Y ver el mensaje. Claro, pero ¿y si no sabe leer? Yo le pregunto, ¿cuál no es el transporte? Ve la imagen y usted dijo que era la frutilla, pero tuvo que saber que estos otros dos sí son medios de transporte, ¿cierto? Sí. Entonces está estableciendo una comparación y aquí está descartando este otro elemento. ¿Eso será simple o complejo? Simple, yo pienso. ¿Por qué? Y si no sabiera lo que es una categoría, por ejemplo, una fruta, dígame. Sería como más fácil si al niño se le hiciera el conocimiento previo de explicarle que los medios de transporte suelen tener ruedas. Por ejemplo, pero acá, ¿por qué resulta ser un intruso la frutilla? Porque no tiene ruedas, tampoco sirve para subirse, es un alimento. Es un alimento, ya. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? ¿Solo por el hecho de que no tiene rueda? Porque si yo le pusiera rueda a la frutilla, ¿pasaría a ser un medio de transporte? Yo pienso que el niño tiene que tener su propio conocimiento de que lo que es fruta, los medios de transporte. Ya, tiene que saber clasificar entonces. Chicas, el lenguaje, cuando hablamos de, por ejemplo, medios de transporte, frutas, verduras, vestimentas, etcétera, estamos hablando de categorías semánticas. Los vamos a ver un poquito más adelante, pero para que tengan claro a qué se refiere. Acá, chiquillas, en esta actividad se está exigiendo que el estudiante tenga un desempeño un poquito más complejo, ¿ya? Porque acá tiene que establecer una clasificación y en base a eso tiene que comparar. Entonces, cuando comparamos, nosotros lo que hacemos es establecer similitudes y diferencias. ¿Qué similitud tienen estos dos elementos, Anaís? No solo que tengan ruedas, ¿qué similitud tienen? ¿Qué función cumplen? Trasladar a la gente. Ya, la frutilla, ¿nos sirve para trasladar a la gente? No, porque es un alimento. Ya, ¿para qué nos sirve la frutilla?
para comer. Exacto. Puede ser de postre. Exacto, con crema o sin crema, hace juguito. Ya, si se fijan, toda esa elaboración que hay detrás es ya en una habilidad que es más compleja. Por eso esta actividad va en progresión, va con dificultad creciente. ¿Ya? Chicas, a ver, quiero saber si ahora con este ejemplo del video les queda más claro lo que es la discriminación auditiva. Sí, ¿por qué? ¿Qué me puede explicar ahora con sus palabras? Porque es más fácil con un ejemplo que estarlo con palabras, es mucho más fácil explicar con un ejemplo. Ya, ¿y a usted qué diría ahora lo que es la discriminación auditiva, Eli? ¿Cómo la podría definir o explicar? Que se puede, ¿cómo sería? Diferenciar al ver y escuchar un objeto. Ya. A Entonces, veces no necesariamente ver, pero sí escucharlo, ¿ya? Solo Claro, basta con escucharlo porque a veces yo no lo veo, pero sí, no sé, pues si yo escucho incluso voces que dicen mi nombre y reconozco la voz de mi mamá que hago, o de mi papá, o de alguien que yo conozca su voz. Le doy vuelta. Y no lo vi, pero... Porque ya la conozco. Porque ya soy capaz lo conozco y discrimino su timbre y su entonación, ¿cierto? Gracias, Eli. Ya, chiquillas, eso en cuanto a discriminación auditiva, que es uno de los principales elementos que tenemos que nosotras considerar al momento de realizar un plan de estimulación del lenguaje oral. Ahora vamos a ver un tipo de ejercicios que se realizan para mejorar el desempeño fonoarticulatorio de los estudiantes, ¿ya? Que se llaman praxias. ¿Alguna ha escuchado hablar de las praxias? ¿Qué son las praxias? ¿Cómo se realizan? ¿Frente a qué las hacemos? Eli, ¿usted qué las conoce? Es que yo, la fonoaudióloga me las nombra, pero mucho no me acuerdo de lo que son. O sea, ella me dice, trabajamos hoy con las praxias. Ah, ya, ok. Pero nunca la han trabajado en conjunto como para que la refuerce en la casa. Es que últimamente, como le está pasando, de repente me toca justo fonoaudióloga, me habla la fonoaudióloga para tener contacto cuando yo estoy en clase. Ah, ya. Entonces ya después simplemente me dice, hoy día trabajamos esto y esto otro con el León. Ya, entonces les voy a explicar yo, les voy a mostrar lo que son las praxias para que las podamos trabajar, chiquillas. Las praxias, como su nombre lo dice, viene de la palabra práctica. O sea, práctica viene de la palabra praxis, que son ejercicios, ¿ya? Y estos ejercicios nos dan la posibilidad a nosotros de ejercitar los órganos fonoarticulatorios. ¿Se acuerdan de los órganos fonoarticulatorios que teníamos? Por ejemplo, la cara en general, más específicamente los labios, la lengua, los dientes, la garganta, el pecho, el estómago. O sea, todo lo que nos sirve a nosotros para realizar el acto fonador. ¿Qué están haciendo estos niños acá, chiquillas? Fíjense las imágenes y me van contando. Ejercitando la lengua. Ejercitando la lengua. ¿En qué posiciones están? Hacia abajo, sacar la lengua hacia abajo, después tirarlo hacia un lado, hacia el otro, a la nariz, arriba en el paladar y después hacia un lado y otro lado de la boca. Ya, ¿se fijan en esta imagen donde dice que la Eli que dice arriba en el paladar? Pongan ustedes su lengua arriba en el paladar y vean, ¿qué sienten en el frenillo de la lengua? ¿Cómo se siente? Se estira. Se siente tirante. Se siente tirante, se siente tenso. Nosotros utilizamos frecuentemente la ubicación de la lengua arriba, pero no la estamos pensando. Pero hay fonemas que necesitan la tensión de la lengua. Por ejemplo, en sonido fuerte, nosotros tenemos que tener la lengua tensa arriba, ¿ya? Y estas praxias, por ejemplo, ¿cuándo las podremos utilizar, niñas? ¿En qué caso, en qué tipo de alteración del lenguaje? ¿Con qué letra? ¿Con qué fonema, perdón?
Profe, yo la ocupo con mi hijo con la R, con la L y con la D, que son las que estamos trabajando ahora. Ya. Porque ejercita la lengua, o sea, mi otra hija, ella también tiene problemas y su lengua es rígida. Por más que tratamos de ejercitarla, su lengua nunca consiguió el, ¿cómo se llama? Punto articulatorio. La vibración. Su lengua no vibra. Ya. Porque su frenillo es demasiado rígido. Ya. Y cuando nosotros tenemos, ¿qué le ha dicho Eli, la fonoaudióloga, con respecto al frenillo? Que tengo que llevarlo a un dentista para que le corten el frenillo porque ya no hubo caso. Ya. Cuando ya no hubo caso. Una vez yo fui al dentista y el dentista me dijo que era raro que me dijo, a ver, pronuncia la R. Y yo la pronuncié súper bien. Me dijo que raro que la puedas pronunciar porque a ti te debieron haber cortado el frenillo porque lo tengo como muy largo, una cosa así, pero no la entendí muy bien. El problema es cuando está muy corto el frenillo, que no permite que la lengua suba y haga contacto con el paladar. Me dijo que era como muy pequeño como para poder pronunciar esas letras así. Yo le dije que podía. Claro, pero por ejemplo, si lo estamos considerando, Anaís, en un programa de estimulación, ¿será posible revertir eso? ¿O en su caso, fue necesario cortar el frenillo? No. Ya, exactamente. En ocasiones no es necesario cuando tienen el estímulo adecuado o se puede, bajo ciertos desarrollos de, por ejemplo, praxias, habilitar el funcionamiento del frenillo. Pero en otras ocasiones, como en el caso de la hija de la Eli, es necesario cortarlo, pero eso no es que uno lo vaya a hacer en la casa con un par de tijeras, hay que llevarla a un cirujano, a un especialista, ¿ya? Y tiene que ver con esto, con la facilidad o con la necesidad también de poder emitir correctamente los fonemas, ¿ya? Entonces, si se fijan, niñas, estos ejercicios que tenemos acá, disculpen, ¿me dan un segundito? Por favor, que me está entrando una llamada importante. Disculpen. Cami. ¿Aló? No me pudieron hacer la emoción porque tenía la buena fractura muy arriba. ¿Y? Sí, me tengo que ir a las 2:30, ¿no? Porque me cortan la energía porque no puedo hacer. Chuta. Ya. Así que no alcanzo a pasar a buscar la persona. Bueno, vente nomás, estoy en clase. Ya. Chao. Ya, disculpen, por favor. Que era mi hija que anda en el dentista sola. Ya. Si se fijan, chiquillas, aquí los ejercicios que tenemos, nosotros somos como para, los que tenemos son para trabajar los movimientos de la lengua, que como sabemos es indispensable para poder producir los sonidos. También acá tenemos como movimientos laterales por el labio superior, haciendo barridos. Acá tenemos un niño haciendo chasquidos. ¿Y aquí qué está haciendo esta cara con la mandíbula? Moviéndola hacia abajo. Hacia los lados, chicas. Esto. ¿Se fijan? Duele un poco eso. Chiquilla, este tipo de ejercicio, hay algunos niños que les duele. Por lo tanto, tienen que tratar, siempre tienen que ser en compañía de un adulto que sepa hacerlos, con cuidado y cautelando de que no sean bruscos en sus movimientos. ¿Ya? Esta imagen de acá, ¿qué está haciendo el niño? Abriendo la boca lo que más pueda. Exacto, abriendo la boca lo que más pueda. Si ustedes abren la boca lo que más puedan, se van a dar cuenta de que se tensan las mejillas y eso se trabaja para tener resistencia, ¿ya? Y en esta de abajo está mordiendo el labio de abajo, ¿ya? Si se fijan, acá, ¿qué está haciendo? Inflando como los cachetes. ¿Cachetes? ¿Cómo se llaman? O sea, las mejillas. Exactamente. Y acá está chupando las mejillas. En el otro está tirando beso. Lo que estamos haciendo, nosotros cuando hablamos, si ustedes se fijan, hacemos una pronunciación de la boca. Protusión, ¿cierto? Ya. Esto se los voy a enviar, niñas, para que lo puedan, para que todas lo tengan. Chiquillas, estas praxias se hacen siempre con el niño o la niña sentados al lado de uno
y frente a un espejo. ¿Por qué creen ustedes que se harán frente al espejo? Porque es necesario tener un espejo mientras lo hacemos. Por la imitación, profe. ¿Ya? Por la imitación. A ver, explíqueme más, Eli. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo estuve mirando los videos. ¿Ya? Y dentro de un video igual me quedaron bastantes cosas más claras con mi hijo. Dentro de los videos se hablaba de las primeras etapas del niño en el habla, y las primeras etapas influían mucho en la imitación hacia el resto. ¿Ya? Lo que él veía era lo que era capaz de imitar, y conforme los primeros meses era más imitación a un sonido o al rostro o a las cosas que le mostraban que un lenguaje en sí. Exacto. Profe, puede ser igual para que el niño conozca el movimiento que está haciendo, porque si yo lo hago así y no me veo, no voy a saber lo que estoy haciendo, porque claramente no puedo tirar tanto los ojos para abajo para saber que estoy estirando la boca y esas cosas. También, como decía la Eli, eso también es imitación, ¿ya? Nosotros al sentar, nosotros y el niño, por un lado el niño está comprobando de que está imitando el ejercicio que hace el adulto, pero también se está dando cuenta de si lo hace bien o no. Y yo, para no estar mirando al niño o a la niña, puedo mirar en el espejo, cerciorarme de que lo está imitando correctamente, ¿ya? Esa es la utilidad del espejo. Tienen razón las dos con su explicación. Profe, Eli. Dentro del video salía el contacto visual, que era súper importante dentro de los primeros años, para la estimulación del lenguaje al niño, y por eso le decía, ya me quedó mucho más claro cuáles fueron los problemas de lenguaje que tuvieron mi hijo, porque como tienen autismo, tienen poco contacto visual. Por lo menos los primeros años nos costaba demasiado que tuvieran contacto visual, y quizás eso también los perjudicó un poco dentro de su lenguaje. Claro, o sea, porque el lenguaje es sintonía también, chiquilla. O sea, yo no sé, cuando no... ¿Ustedes están en clases de comunicación ahora? Pero todavía no llegan a la parte donde se le explica cómo hacer contacto visual con un auditorio, cómo establecer estos nexos que son como más corporales. Es indispensable en pragmática que yo haga, por ejemplo, contacto visual, o que la persona sepa a quién yo me estoy dirigiendo, ¿ya? Eso impulsa el lenguaje, ¿ya? También es estímulo, ¿ya? Entonces, chicas, vimos discriminación auditiva y vimos praxias. Ahora, Anaís. Yo tengo una sobrinita que ella no habla nada. Tiene recién, va a cumplir los 3 años, pero habla súper poco y no se le entiende mucho lo que le habla. Y los papás como que la han tratado de enseñar, pero como que ella no se logra concentrar, como que les presta atención 2 minutos y después ya se aburre y les dice chao y se va. Pero, ¿cuánto me dice que tiene? Va a cumplir los 3 años, no sé muy bien. Ya, llévela a una escuela de lenguaje de evaluación, la evaluación es gratuita. Si va a cumplir los 3 años, está justo para la evaluación. Y en todas las escuelas de lenguaje va a tener la posibilidad, ¿ya? Ya, chicas. Y en el consultorio está el Chile Crece Contigo, y le ponen con audióloga y la estimulación temprana. Exacto. Si tuviese alguna dificultad mayor, Anaís, y si estuviera en control en el servicio de salud, ya la hubiesen determinado, porque las enfermeras periódicamente están haciendo el análisis Que lo que pasa es que este año, como por temas de pandemia, los consultorios no estaban atendiendo, pues entonces como que no se perdió todo ese proceso, claro. Me dijo mi... Pero tiene también la posibilidad de las escuelas, pues, que eso es más rápido, ¿ya? Ya, entonces, niñas, vimos praxias y vimos discriminación auditiva. Ahora vamos a ver ejercicios de soplo, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que es importante, Magdalena, trabajar ejercicios de soplo? Cuando nosotros emitimos fonemas, ¿emitimos soplo también? ¿Usamos la respiración y luego emitimos soplos? Sí, profe. ¿Cuándo? ¿Cómo? Es que estoy haciendo el ejercicio. Muy bien, pero yo no la veo, así que explíqueme con palabras. Bueno, cuando hablamos, pero es que, a ver, que tengo que identificar bien como cuándo. Eso estoy haciendo. Póngase la mano en la boca. Profe, ¿será que va a pronunciar la S, la Z? Por ejemplo, ya, a ver, Camila, cuando usted habla,
¿respira o no respira? Sí. Ya. Y cuando suelta el aire después de la respiración, ¿es un soplo o no es un soplo? Es un soplo. Y cuando usted dice que se llama Camila Morales, Camila. ahí es súper evidente, ¿cierto? Sí, en Pero la S. Exacto, pero cuando nosotros estamos emitiendo el lenguaje, sea como sea, chiquillas, estamos respirando y emitiendo soplos al mismo tiempo. O sea, no al mismo tiempo, pero vamos, cada vez que hablamos, tenemos que inhalar y tenemos que exhalar. Les voy a mostrar ahora unos ejercicios de soplo que se trabajan para poder enseñarle a los niños cómo... ay, se me salió la presentación. Cómo tienen que realizarlos para empezar a aprender a controlar la respiración y el soplo. Que son, a la mayoría de los niños les gustan estos ejercicios, chiquillas, miren. Son ejercicios súper sencillos. ¿Qué está haciendo ahí el niño? En esa imagen, en la primera. Inflando un chicle. Inflando, puede ser un chicle. Haciendo un globo. Ya. Y para hacer el globo, primero, ¿qué tenemos que hacer? Respirar y después botar el aire y se infla el globo. ¿Qué es esto de acá? Oh, se me salió la presentación. Esa imagen de ahí, ¿qué es? La burbuja. Haciendo burbuja. Burbuja. ¿Y qué tiene que hacer para hacer burbuja? Se regula el aire, la cantidad de aire que uno impulsa. Exacto, porque si uno hace muy poquito, no se logra hacer una burbuja muy grande o simplemente no se logra. Pero si uno tira mucho aire, se puede reventar. Exacto. Entonces ellos tienen que aprender a regular. Justamente, esa es la palabra, tienen que aprender a regular. Si se fijan acá hay un ejercicio de regulación de soplo que tiene que ver con mover la llama de una vela. Y acá hay otro que tiene que ver con, este de acá, apagar la vela. ¿Será el mismo ejercicio? ¿Qué creen ustedes? No, porque uno tiene que soplar muy fuerte y el otro un poco solamente para moverlo. Controlar, justamente, ¿cierto? Le voy a enviar esta imagen, niñas, que por sí sola explica cuáles son los ejercicios de soplo que se pueden realizar. A la vez que nosotros estamos trabajando soplo, estamos trabajando respiración, ¿ya? Y miren, hay tan simples como un vasito con agua y una bombilla para que los niños puedan hacer burbujas en el vaso. Este otro es una cajita de huevo que tiene una pelotita de ping-pong y el niño lo sopla y lo tiene que ir cambiando de base en la bandeja. ¿Cómo se llaman estas cositas que dan en los cumpleaños así, para que y se estiran cuando los soplan? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? ¿O ya no dan cornetita, eso? La cornetita, profe. Sí, ya. Esto no sí, me acuerdo. ¿Sí? Ah, ok. Sí, todavía hay años que no voy a cumpleaños, chicos. Pero no la hacen sin sonido porque para los cumpleaños los niños andan. Sí, pero es que estas eran unas que se desenrollaban y después se volvían a enrollar cuando dejabas de soplar. No recuerdo. Ahí dice, dicen espantasuegra. Ahí dice, pues, mata suegra, pero no sé cómo se llama. Ya, les voy a enviar esto también para que lo consideren para la tarea, ¿ya? Y por último, chiquillas, vamos a ver una habilidad que es una de las habilidades más importantes, sobre todo para el trabajo de la lectoescritura, ¿ya? Y se llama conciencia fonológica. ¿Qué querrá decir esto, Isabela? ¿Qué será? ¿Por qué se llamará conciencia fonológica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fonemas? Isabela. ¿Puede encender el micrófono? Parece que no. Scarlett, ¿usted puede encender su micrófono, por favor? Hola, profe. Ahora sí. Hola, de nuevo. Scarlett, ¿de qué hablamos? ¿De qué hacemos referencia cuando hablamos de fonema? ¿Qué son los fonemas? ¿Los sonidos de las palabras? Justamente los sonidos de las palabras. Y en este caso, si hablamos de conciencia fonológica, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué será esta habilidad? ¿O qué será tomar conciencia de los sonidos de los fonemas? ¿Sí está allá? El documento. Espera un poquito. En la conciencia, saber el significado, o sea, el sonido de las palabras y lo que significa, me imagino.
¿Ya? Quizás es como Dejémoslo en esto de saber los sonidos de las palabras. Y si los separamos en unidades más pequeñas, las palabras, ¿en qué se descomponen? ¿Cómo se separan? ¿En fonemas? Ya, pero primero, si yo digo casa y la separo en casa, ¿qué son estas? ¿Sílabas? Sílabas, justamente. Ya, y ahora, Scarlett, si separo estas sílabas en unidades más pequeñas, ¿en qué las separo? ¿Sonidos? En sonidos. ¿Y estos sonidos qué son? Fonemas, en particular, ¿cierto? Como mencionó la Scarlett anteriormente. Entonces, justamente, como dice la Scarlett, la conciencia fonológica es lo que nos permite a nosotros establecer, por ejemplo, los sonidos iniciales de una palabra, separar en sílabas esa palabra, establecer sonidos finales de la palabra, ¿ya? Y esto, ¿por qué es importante, Magdalena? ¿Por qué cree que es importante esto? ¿Para qué me sirve a mí después cuando estoy en primero básico? Para clasificar las palabras, para formar palabras, ¿Ya? sílabas. Ok, y cuando los profesores están enseñando lectoescritura, ¿cómo partimos? Supongamos que vamos a enseñar la vocal A. ¿Qué ejemplo siempre se les pide a los niños? Se la enseñamos como suena. Exacto. Y asocia una imagen, ¿cierto? Por lo general. Sí. Ya. ¿Y qué le decimos a los niños? ¿Cómo se pronuncia? Sí, pero supongamos que yo tengo la palabra auto. Por lo general les digo a los niños, ¿con qué letra empieza esta palabra? ¿O con qué sonido empieza esta palabra? Eso, sí, eso. Ya. Ahí, cuando estamos, gracias Magdalena, les voy a mostrar la última muestra, que es un cuadro, un cuaderno fonético, fonológico, donde vamos a ver cómo se trabaja, por ejemplo, sonido inicial y fonemas iniciales, ¿ya? O sea, estamos trabajando con ciencia fonológica. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Sí. Ya. Sí. ¿Qué es esto, niñas? Libro. Es un libro. Libro. ¿Empieza con la de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. Ya. ¿Esto qué es? Lata. ¿Empieza con la de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. ¿Aquí qué estamos trabajando, chicas? ¿Sílaba inicial o fonema inicial? Si dice libro, lata, ¿qué estamos trabajando? Sílaba. Ya, súper inicial. bien. Sílaba inicial. ¿Y cómo sería para trabajar solo fonema inicial? La L. ¿Ya? ¿O la? Eso me cuesta más. ¿Cierto? Ya. Pero así trabajamos con ciencia fonológica. Que el niño vaya tomando o la niña vaya tomando conciencia, por ejemplo, del sonido o de la sílaba inicial. ¿Ya? Acá tenemos otro ejercicio de conciencia fonológica donde se tienen que recortar los elementos y después clasificarlos acá, de acuerdo al sonido inicial o al fonema inicial. ¿Ya? Este es el mismo tipo de ejercicio. También el niño y la niña nos tienen que decir con qué sílaba empieza, después clasificar según el sonido inicial, ¿ya? Es el mismo tipo de ejercicio, pero les voy a mostrar otro que está aquí. Si se fijan, aquí tenemos dos sonidos que fonéticamente son muy similares, di y fi, ¿ya? Algunos niños tienen, y las también se confunde a veces con las. Entonces, se trabajan estos fonemas que son fonemas similares porque prestan mayor confusión. Por lo tanto, hay que estimular más, por un lado, la discriminación auditiva y por otro lado, la conciencia. Nosotros no podríamos tener conciencia fonológica si no tuviéramos discriminación auditiva. ¿Por qué cree la Eli que no podría existir la conciencia fonológica sin la discriminación auditiva?
Porque las dos van ligadas. O sea, yo necesito saber qué es para poder también después identificarlo si lo escucho. Exactamente. Y para eso necesito discriminar antes, ¿cierto? Esa es la conexión que hay entre conciencia fonológica y discriminación auditiva. ¿Y por qué tengo que manejar las praxias por otro lado? ¿Cuál será el hilo conductor de todos estos elementos? Por un lado tengo los ejercicios de soplo que van ligados a las praxias va ligado a lo fonético fonológico porque es la emisión, y la discriminación auditiva lo que me permite diferenciar. Esa es la unión que hay entre este programa de estimulación del lenguaje oral, ¿ya? Les voy a enviar durante el día o en un ratito más este documento para que tengan una idea. Si se fijan acá, se trata de establecer la diferencia entre RI y YI. ¿Por qué creen ustedes que se trabajan estos dos fonemas en sílaba inicial? Que son parecidos. Ya, y si son parecidos, ¿qué tenemos que hacer? Estamos trabajando con ciencia fonológica. Tenemos que hacer que se dé cuenta de la diferencia entre uno y otro. Súper buena respuesta. Por eso trabajamos esto. ¿Ya? Ya, chicas, les voy a explicar la tarea para este jueves. Nosotros tenemos en la página, ya, me dicen ustedes que no pudieron abrir el pelo, así que les tengo que enviar el pelo y estas actividades. Lo que vamos a hacer, fijándose ustedes y tomando como base el pelo, que en el pelo hay actividades de praxia, de ejercicios de soplo, discriminación auditiva y conciencia fonológica para niños de 3, 4 y 5 años, ¿ya? Vamos a tomar como base ese programa de estimulación, más estos documentos que les voy a enviar, y ustedes en grupo van a confeccionar un plan de estimulación. Primero, en la introducción del trabajo, lo que presenten, van a explicar la importancia de la estimulación. O sea, van a decir por qué tienen que hacer este programa de estimulación del lenguaje oral, ¿ya? En este programa, ustedes van a hacer 4 actividades. Una de praxia, una de soplo, una de respiración y una de discriminación auditiva, que fueron las 4 habilidades que trabajamos hoy. Y lo van a hacer para 3, 4 y 5 años. O sea, una actividad de cada una de las habilidades para niños y niñas de 3, para niños y niñas de 4 y para niños y niñas de 5 años. ¿Ya? En total son 12 láminas las que tienen que hacer. Pueden sacar información o imágenes de internet que estén liberadas. No pueden utilizar material que tenga derecho de autor. ¿Ya? Y tienen que tomar en consideración la lectura obligatoria y se presenta el jueves a través de láminas, ¿ya? Ahí presentamos el trabajo. ¿Preguntas, chicas, con respecto al trabajo? ¿O está claro? Está claro, profe, pero me quedó una duda. Dígame. Que no sé si yo escribí bien los 4 elementos que dijo. Dígame, a ver, menciónelo. Tengo praxia, ejercicios de respiración. Sí, de soplo y respiración, van las dos cosas juntas. Ya, soplo y respiración. La otra es discriminación auditiva y conciencia fonológica. Conciencia fonológica, ya. Entonces son láminas para 3, 4 y 5 años, toda parte. Exacto, sí. 4 láminas para los niños de 3 y 4, perdón, para los de 3, otras para los de 4 y las otras 3 para los de 5, ¿ya? Y tienen que, en la introducción de la exposición, decir por qué es importante desarrollar o estimular el lenguaje oral, ¿ya? Ahora sí, ¿estamos claras? Sí, profe, gracias. Profe, perdón mi ignorancia, pero ¿cómo yo sé si la lámina no tiene problemas con el derecho de autor? Porque por lo general dice confidencial o cuando usted la va a pegar no aparece, pero igual hay mañas como para poder usarla, ¿ya? O abajo sale una C y un círculo que significa copyright, ¿ya? Una C adentro de un círculo.
Ya, nos vemos el jueves entonces, chicas. Que estén muy bien. Ah, Andrea, dígame. ¿Se puede entregar en Word? Ay, eso, niña, sí, disculpen. Se puede hacer o sea, el sistema que ustedes escojan, se puede presentar en PPT, en Word, la cosa es proyectarla, también lo pueden hacer a mano, pero la cosa es que los demás podamos ver, porque ustedes tienen que explicar cómo la van a usar, para qué sirve, así que se tiene que poder proyectar. Dígame. Lo que hay que hacer es una actividad, o hay que hacer como la que nos mostró usted, esas fotos. Esas son las láminas se utilizan, son actividades. Ah, ya. ¿Ya? Por eso les mostré eso para que puedan decir cómo usarlo, pero también tienen que revisar lo que hay del programa de estimulación del lenguaje oral. Ahí les va a quedar más claro. ¿Ya? Ahora sí, ¿estamos? Sí, profe, ahora sí. Ya, nos vemos, niñas, el jueves. Que estén súper bien. Cuídense. Chao. Chao, profe, cuídense.